no importa, yo le voy a dar la bienvenida a mis compañeros Alejandro Almazán y Manuel Hernández Borbolla. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. El micrófono, mis compañeros. Ya, perdón. Hola, ¿Qué ¿qué tal? tal? Buenos días. Y Alberto, bueno, sí, Ernesto se levantó ahí, tiene un par de segundos que se levantó, pero bueno. Sí, lo que pasa es que yo estoy viendo a la cámara directamente y pues no tengo monitor. Así Por eso es. es que Sí. es un asunto técnico, pero ¿cómo están? ¿Cómo les va? Una disculpa por este retraso, pero era importante escuchar al doctor Hugo López-Gatell con esta claridad, esta información, porque de pronto sí es necesario, digo, ahora sí que estamos, como él mismo dice, pues sí, con mucho gusto les volvemos a hacer las preguntas porque parece ser que hay gente que no entiende. Ernesto. Sí. Así es, y perdón, no, es que salí, le tuve que abrir a mi hija, que estaba saliendo, perdonen, Sí, hombre, perdonen. no te preocupes, No, estamos... avatares del trabajo en casa. Yo que les digo que yo estoy viendo la cámara, no puedo monitorear al mismo tiempo, pero bueno, ya estamos. Sí, sí. Pues gracias, Manuel, Alejandro, gracias por acompañarnos y por aguantarnos. Jesús, para no perder la costumbre, que no va a poder estar, pero ahora es porque está enferma. Jesús ya me avisó desde la semana pasada que por eso no pudo estar y sigue enferma, así que esperemos que no sea algo grave. Ya estamos en comunicación con ella ahí porque pues ya le ha durado bastante esta situación, así que vamos a ver qué información adicional nos da. Supongo que pues nada más se ha retrasado la enfermedad que tiene Jesús Cervantes. Pues bueno, para dar entrada, mi querido Alejandro Almazán, a los temas que nos ocupan para esta mesa, pues quisiéramos iniciar con el tema Pegasus. Pues otra vez un gran despliegue informativo, todo un escándalo, se involucró ya ahora, pues trascendió a México y esto ya se llevó a otros países, a otros gobiernos. ¿Qué dimensión darle a esta situación, a esto que se develó de este programa, este software Pegasus, que pues arrojó espionajes a otros presidentes, a otros funcionarios y a otros que ya sabíamos de acá, de nuestro país, incluyendo al presidente de la República y familia, Alejandro Almazán? Hola. No, pues digo, primero, bueno, pues toda la buena vibra a Jesús, ¿no? Que salga bien, es fuerte, seguro. Y mira, pues de esto, pues claro que es gravísimo, ¿no? O sea, todo esto que hemos estado viendo, porque, digo, si nos centramos solamente aquí en México, digo, a nivel mundial, pues está terrible, pero si nos centramos solo, digamos, en el caso de México, bueno, es gravísimo porque es contra todos y contra todas, ¿no? Es decir, es un uso indiscriminado del espionaje, ¿no? O sea, por eso es como lo alarmante, es decir, o sea, no importa que seas periodista, no importa que seas activista o político, empresario, o sea, te toca de todo, ¿no? O sea, por eso este uso indiscriminado, ¿no? Del espionaje, y bueno, pues me parece que eso es lo grave. Ahora, creo que, digo, desgraciadamente, pues siempre ha sido así, ¿no? Hoy es Pegasus, pero antes fue la intervención desde la caseta telefónica, ¿no? Había espías infiltrados, digamos, como en nuestros círculos de amistades, los micrófonos ocultos. Acuérdense de la DFC, ¿no? La Dirección Federal de Seguridad, que básicamente eso hacía, ¿no? Reportaba qué onda con los periodistas. Estaba viendo esta película documental que hacen de Manuel Buendía, y bueno, pues ahí lo ves, ¿no? O sea, estas cosas, yo me acuerdo, yo entré al periodismo a principios de los 90 y a principios de los 90 ya estaba esto del espionaje, ¿no? Ya había periodistas que en ese entonces hablaban, ¿no? Y había hasta como que había un halo ahí de, ay, qué buena onda que somos espiados, ¿no? Pero bueno, y luego de la DFS vino el CISEN, ¿no? Y bueno, yo creo que al final, bueno, pues la gente que espía y la gente que ha estado espiado, la verdad es que creo que solamente ha tenido una rotación, ¿no? A mí me preocupa un poco que AMLO, que el presidente no quiera pues, denunciar, incluso el propio Nieto, Santiago Nieto lo dijo hoy, ¿no? Que también lo suyo no es la venganza, está bien. O sea, si ellos no quieren denunciar, está bien, pero sí creo que la gente quiere saber, pues, qué es lo que está pasando, ¿no? Es decir, yo pude preguntarle a alguien, oye, a ver si mis dos números no aparecen en esas listas de las que hablan.
no, me sentí aliviado porque dije, bueno, no comprometí la información de nadie de mis contactos, de nadie de mi familia. O sea, yo debería, o sea, yo digo, si fuera, por ejemplo, Marcela Turati, ¿no? Y toda esta gente que ha salido, pues, espiada, digo, he platicado con Marcela y pues evidentemente está enojada, preocupada, indignada, ¿no? Yo estaría igual, ¿no? Por fortuna, digo, mira, pues qué bueno que a mí no, o sea, estoy tranquilo en ese sentido, pero pues por supuesto que hay que ver, ¿no? Todas las implicaciones que trae esto de espiarte, porque no solamente es espiarte a ti, insisto, espiarte a ti con tu trabajo, cualquiera que este sea, sino también pues con tu familia, con todos tus vínculos familiares, con tus amistades. Y bueno, pues toda esa información está circulando, no sabemos dónde, y por eso es que creo que el presidente ahí sí debería de poner como una suerte de alto, o de un antes y un después, decir, bueno, a ver, investiguemos y también transparentemos toda la información sobre Pegasus. Está bien lo que hoy hizo Santiago Nieto, ¿no? Decirnos que, bueno, Pegasus vino con Calderón, vino con Peña Nieto, se consolidó, pero yo supongo que Vicente Fox tenía, o el gobierno de Vicente Fox tuvo una manera también de espiarnos o de espiar a la gente, lo mismo hizo Cedillo, etc., etc., y eso es lo que creo que se debe de saber, bueno, qué es lo que está pasando con toda esa información, hacia dónde se va, quiénes van a ser los responsables, porque si al final el presidente no denuncia, si al final dice, no, pues nosotros estamos acostumbrados, desde hace 30 años nos espían, pues tampoco se puede normalizar algo que es verdad, que es pues, muy grave. Sí, la verdad es que los periodistas y también políticos y activistas en México y en otras partes del mundo, pero en México en particular, hemos como normalizado el hecho de que pues, de una u otra forma somos sujetos de algún espionaje. Yo recuerdo cuando empezaba en el periodismo, antes que tú, Alejandro, pues yo conocía a la persona que le habían asignado desde el gobierno de Jalisco para espiarme. Me hablaba por teléfono y le decía, mira, voy a hacer esto y esto, porque a veces me decía, oye, voy a ir al dentista, ¿qué vas a hacer para reportarte? Y a ese nivel llegaba la familiaridad, pues, en la cual esta situación que no puede ser normal del espionaje y porque se convirtió en algo muy peligroso, esto que puede parecer chistoso en su momento y que de hecho lo era, se convirtió en algo muy peligroso. A Manuel, pues yo te quisiera preguntar tu evaluación y añadir un dato. NSO, que es la empresa señalada de difundir este software Pegasus, el centro del escándalo mundial, pues acaba de publicar un tweet, un mensaje, un comunicado más bien donde dice enough is enough. Ya no va a responder nada sobre este tema y lamentablemente, bueno, él dice que lamentablemente ha sido víctima de una campaña mundial, de un nado sincronizado, por utilizar un término muy mexicano, y que bueno, que ya no va a responder básicamente preguntas y que ya, hasta ahí. ¿Cuál es tu evaluación de esto que platicamos ahora, Manuel? Pues me parece que algo que es bastante trascendente en este tema es cómo el caso mexicano fue el que realmente destapó esta gran cloaca a nivel internacional. Había algunos pequeños casos antes de que supiéramos del espionaje contra Carmen Aristegui, algunos colaboradores, algunos activistas de organizaciones de derechos humanos, pero realmente México es el que destapa la cloaca. Y no es casualidad que también sea el país con mayor número de casos de espionaje, alrededor de 15,000 personas documentadas por esta investigación reciente que congregó a varios medios de comunicación a nivel internacional. Y de alguna manera creo que es muy indicativo sistematización del espionaje que existe contra personas que de alguna manera tienen una participación en la trama política del país y que pues es muy emblemático del autoritarismo que prevaleció durante muchos años en México. Ahora a mí me llama la atención que hay por ahí algunos ideólogos de la derecha mexicana, nostálgicos de la dictadura perfecta y esos temas, que pues parece que extrañan mucho esos tiempos, ¿no? Del espionaje en el cual se veían beneficiados, porque por ahí Ricardo Sevilla, que ha denunciado que incluso colaboró con la Operación Berlín famosa de desprestigio a López Obrador en la campaña de 2018, ahí soltó un tuit señalando que
en este centro de operación, pues había varias grabaciones de estos espionajes telefónicos, ¿no? De López Obrador y de algunas personas cercanas a él. Entonces, de alguna manera, este contubernio de los sistemas de espionaje tiene también que ver con las élites políticas que se mantuvieron durante mucho tiempo a lo largo de la era del PRIAN y del periodo neoliberal, y pues de cómo el espionaje se convirtió en un recurso bastante recurrente para estar golpeando a adversarios políticos. Me llama la atención que después de todo el espionaje que se documentó contra López Obrador y sus familiares cercanos, hasta su cardiólogo, pues no se ve que le hayan encontrado gran cosa hasta el momento, ¿no? O sea, imagínate intervenir tus comunicaciones privadas de tantas personas en tu círculo íntimo y que pues realmente no se haya visto, al menos que le hayan detectado gran cosa, es de llamar la atención. Pero coincido con Alejandro en que pues sí se debe de denunciar y de perseguir de oficio estos asuntos, o por lo menos la presidencia debería de tener más consideración. No, a lo mejor el López Obrador está muy acostumbrado a que lo espíen y demás, pero vemos quienes no estamos tan acostumbrados a esas, bueno, o que ya medio lo intuimos, ahí luego que Alejandro nos pase el contacto para ver quién es más, si aparecemos en las listas o no, pero digamos, creo que es toda una operación sistemática que demuestra el grado de autoritarismo que prevaleció durante mucho tiempo en México, y esa es la parte más preocupante, sobre todo ahora que está tratando de instalarse una narrativa de que la democracia de otros tiempos era mucho mejor que lo que estamos viviendo ahora. Entonces me parece un completo despropósito, y pues obviamente los vínculos entre estos aparatos de espionaje, los medios de comunicación y ciertos grupos de las élites en el poder que están utilizando y han sido beneficiarios de estos servicios de espionaje. Entonces, de alguna manera, eso también te explica mucho de la cobertura que vemos en los medios de comunicación hoy. Gracias, Manuel Hernández Borbolla. Alejandro Almazán, esto que señalaba ahorita Alberto Nájar, pues de que dice esta empresa, ¿cuáles son las siglas de la empresa, Alberto? NSO. NSO, pues no sé, tuve oportunidad de estudiar enneagrama, y hay un rasgo de personalidad que es un método para identificar carácter y neurosis. Y ahí el maestro nos decía que el eneatipo 2, el rasgo de personalidad que está identificado como número 2, es este rasgo muy manipulador, en el que es tan ingenioso que te puede dar una cachetada esta persona y se la puede ingeniar para que tú termines pidiéndole una disculpa. Pues algo así me recuerda, pues declaraciones de este tipo. Pensando en esta parte del espionaje al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la familia, a mí me deja pensando en varios artículos. No sé si a ustedes les pasó, Manuel, Alejandro, Alberto, pero uno de los que a mí me hizo recordar mucho, pues es Arriba Palacio, ¿no? Arriba Palacio con los métodos con estas filtraciones, este trabajo que hizo durante muchos años, ha hecho durante muchos años, de trabajar siempre con filtradores, tanto en la CEGOP, en los sexenios anteriores, como en el CISEN, y que de pronto valdría la pena, a lo mejor en el caso de nosotros periodistas, pues dedicarnos también a investigar, a revisar lo que publicaron otros colegas periodistas que podrían, pues también, si a lo mejor no va a ser posible afirmarlo categóricamente por falta de una prueba contundente, pues sí por lo menos colocar ahí a unos elementos que puedan despertar la suspicacia de quienes estaban beneficiando con este tipo de softwares como Pegasus, Alejandro Almazán. Sí, no, tienes razón. Y mira, yo agregaría que básicamente, o sea,
muchos de los periodistas, ¿no? Digo, tú lo sabes, digo, lo sabemos, o sea, tradicionales, ¿no? Clásicos desde hace muchos años, o sea, esto no es nuevo, siempre han tenido como estos personajes que les filtran, ¿no? Que les filtran documentos, ¿no? Y que, bueno, pues tú terminas siendo, de alguna manera, una suerte de sicario de esos personajes políticos, ¿no? Porque le estás dando. Sí, es interesante que estos personajes estén también ahí de una u otra manera espiados, ¿no? Dices, bueno, pues si eran los amigos, si eran los compas, pues imagínate, ¿no? Pues ¿qué no va a hacer con los amigos, ¿no? O sea, si con los que están cercanos al régimen de una u otra manera también han sido espiados, y bueno, pues habrá que ver también en efecto la información que estaba, porque a lo mejor a un grupo de esos del gobierno, pues no le convenía tampoco lo que ellos estaban publicando, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, habría que ver, digo, el caso de Cecilio Pineda, ¿no? Que es el que llama mucho la atención, ¿no? De cómo, pues, o sea, intervenido su teléfono, es asesinado, o sea, ¿no? O sea, o lo que pasó con Javier Valdés, ¿no? Cuando es asesinado su familia, sus amigos cercanos, pues les llega este virus, o sea, esas son como de las cosas que yo creo que en efecto hay que estar observando, ¿no? Hay que ver, hay que investigar más, ¿no? Yo no sé si va a prosperar esta idea, ¿no? Que ayer le escuchaba a Marcela Turati, que me parece interesante en el sentido de que, bueno, pues los periodistas que han sido espiados, pues también estarían bueno que se metieran un poco en la investigación, ¿no? Y para saber a ciencia cierta hacia dónde fue, ¿no? Ojalá que llegue a esto, pero pues si no, digo, también buscar a todos, digo, porque pues imagínate, hay de todos colores, hay de todos sabores, por eso yo hablaba de la indiscriminación del espionaje, o sea, es contra todos, ¿no? O sea, yo le voy a mandar el virus a quien se deje y el que lo pinche, bueno, pues ya cayó, ¿no? Le voy a mandar el mail, le voy a mandar el WhatsApp, le voy a mandar Telegram, le voy a mandar lo que sea, y si cae, pues qué bien. Entonces eso es lo peligroso, que al final todos, o sea, ninguno se salva, todos pueden estar ahí en esa suerte de, pues te tocó a ti, ¿no? Entonces ahí ese es, creo yo, que un problema. Y mira, hay algo que también a mí me llama la atención y que quiero contarlo así muy rápido. Estos sitios de los narco juniors, de que nosotros vemos en las redes sociales, sus fotografías, paseando a sus tigres, paseando a sus pumas, con sus carros y todo eso. Yo he hablado con un par de narco juniors. Yo le he dicho, oye, a ver, ¿tú tienes una cuenta en Instagram? ¿Tienes Twitter? Me dice, no, güey, yo no tengo. Es decir, creo que a esta banda, a esta gente, también la pinchan, también la espían, ¿no? O sea, es decir, por eso te digo, somos todos, ¿no? Somos todos. Yo sí creo que se han creado algunas cuentas de parte de esta gente que maneja estos aparatos de espionaje para poder crear este tipo de cuentas falsas. O sea, Emma Coronel no tenía cuenta hasta que dijo, no, sí, ya voy a abrir mi cuenta. La abrió y bueno, ya después fue arrestada. Pero durante 5 o 6 años, Emma Coronel no tuvo cuenta en Instagram y salían fotos y fotos y fotos de ella. Es decir, o sea, todos están espiados, incluso los narcotraficantes, por supuesto, ¿no? Ahí están. Entonces, pues creo que es todo un caso en donde, pues, que habría que, o sea, todavía va a salir más basura y todavía falta investigar. Estamos viendo apenas, pues, un poco, creo que la cara apenas le estamos viendo los ojos a este problema y vendrá pues, todavía mucho tiempo en que van a salir más basura, de verdad, lo creo. Es que hasta ahora el debate, Manuel, se ha concentrado en que el uso de Pegasus y otros aditamentos, otros software de los que no tendremos noticia, pero que segurito están por ahí también dando vueltas, se ha concentrado en la utilización por parte de agencias del Estado, pero en realidad NSO actuaba como una empresa privada, de hecho lo es, y le vendía a quien le comprara. Entonces el tema está en que no sabemos quiénes tienen acceso a estos tipos de softwares, de mecanismos de espionaje y para qué lo utilizan. Lo que señala Alejandro Almazán es muy cierto. No necesariamente la autoridad tendría interés en estar espiando, por ejemplo, a grupos de delincuencia organizada, sino también otros grupos de delincuencia organizada hacia adversarios, empresarios, inclusive hacia competidores, en fin, cualquiera que tenga dinero puede utilizarlo. Y ese es el gran problema, que no sabemos cuántos ni para qué se está espiando ni con qué propósito, ¿no, Manuel? Sí, que también muchas veces como que uno da por sentado que
todos estos 15,000 personas de las que se tiene registro en Pegasus, pues forman parte de un mismo grupo, de un mismo esquema, ¿no? Pero recordemos que pues hay varias agencias del Estado que tenían contratados los servicios de este malware o este software espía, y entre ellos pues hay unas, o sea, a lo mejor te lo puedes entender por parte de la entonces Procuraduría General de la República, de la Secretaría de la Defensa Nacional, ese tipo de organizaciones, ¿no? Pero hay otras que pues como que no vienen ni al caso, como ocurrió con Banobras, que tenía que andar Banobras contratando servicios de espionaje, ¿no? Estaba el caso de Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, que ya sabemos mucho de lo que ocurrió en su sexenio, incluyendo varios asesinatos de periodistas de alto perfil, tema por el que, por cierto, nunca se le imputaron cargos formalmente a Duarte, ¿no? Habría que investigar toda esa trama, ver hasta dónde, hasta dónde o para qué se utilizaron los servicios de espionaje durante el mandato de Duarte, que fue desastroso a varios niveles y que tuvo implicaciones en muchos crímenes, algunos de ellos contra periodistas y activistas. Recordemos que también había otros actores, Rafael Moreno Valle, el exgobernador de Puebla, también tenía su propia mini agencia de inteligencia y de espionaje. Entonces, de alguna manera, esta práctica pues ha sido recurrente y no se limita únicamente al gobierno federal o a entidades estatales. También hay varios actores privados involucrados en este asunto, de los cuales pues no sabemos prácticamente nada. Seguramente debe de haber también, se debe haber contratado este tipo de servicios para guerra comercial, en algunos círculos, en algunas disputas comerciales. Hay unas guerras entre empresarios muy, muy duras por contratos gubernamentales o por otro tipo a la hora de generar legislaciones y demás, y hace falta indagar todo eso. Lo poco que sabemos hasta ahora, pues son los casos documentados en torno al tema Pegasus, pero recordemos que también hay otra parte muy grande de espionaje telefónico que viene desde Estados Unidos, toda esta trama de la Agencia Nacional de Seguridad que reveló Edward Snowden en 2013, pues es un tema que en su momento hizo ruido, pero que se ha ido como dejando de lado y que habla pues de cómo hoy en día el espionaje a través de estas nuevas tecnologías de la información se ha convertido en una constante y en un arma recurrente para doblegar a opositores en todo el mundo. Mucho aparte de la cobertura sobre esta reciente investigación coordinada por Biden Stories, ponía mucho énfasis en los países de Medio Oriente y en el caso mexicano, que son los que más registros tenían de objetivos de espionaje para el uso de este software. Pero recordemos que hay otros países también involucrados, potencias occidentales que se mencionaron muy poco por ahí, ¿no? Incluyendo varios jefes de Estado. Por ahí salió que no solo López Obrador, sino algunos personajes como Macron también habían sido investigados o espiados o un objetivo de espionaje por parte del software Pegasus. Entonces, creo que es toda una trama que revela mucho de cómo operan las relaciones de poder en el mundo y que poco se habla de estos temas, ¿no? O sea, muchas veces en este asunto de las filtraciones, pues es realmente un golpeteo político brutal en el que se elige a determinados comunicadores para soltar el sablazo, pero realmente pues es parte de una guerra política. Habría que ver, por ejemplo, y no sé, digo, es una suposición, si algunos de los videoescándalos recientes tuvieron que ver con estos sistemas de espionaje o no, por ejemplo, que uno pues lo tiende a sospechar dadas las buenas relaciones que tenían algunos de estos comunicadores de los videoescándalos con los encargados de operar estos servicios de espionaje. Entonces, creo que hace falta fincar responsabilidades de manera más formal y lamentablemente, independientemente de que se llegue al fondo o no en este caso, pues el espionaje va a seguir siendo una constante de nuestros tiempos y es mejor tratar de adaptarnos a esta situación porque va a ser inevitable. O sea, hay demasiadas fuerzas que están generando este tipo de mecanismos y a una escala impresionante. Cuando uno lee el libro de Edward Snowden,
que ocurrió pues hace casi una década, lo que él documentó, pues no me imagino el tipo de espionaje telefónico que se estará realizando actualmente en algunas potencias, y el tipo de equipo con el que se cuenta ahora para realizar estas funciones. Entonces es un tema de gran escala que está redefiniendo los límites entre lo público y lo privado a nivel mundial. Gracias, gracias, Manuel. Pues hablando de ahora, pasando a otro tema, mi querido Alejandro Almazán, porque de Pegasus, como bien dicen, pues lo vamos a tener lo que resta del año, aparecerán 2, 3 cosas más, y el siguiente año. El punto es toda esta información también para qué nos sirve, que serán parte de las situaciones, además de develar el espionaje. Pues la idea principal o el punto principal es quién o quiénes han estado involucrando en eso. Ojalá ahí la Fiscalía General de la República, que ya anunció que va a revelar algunas cosas, no sé qué tanto va a ser, ya sabemos cómo funciona este fiscal Alejandro Gertz Manero, que de pronto hacen un anuncio en Twitter y luego quién sabe qué es lo que terminan sacando ahí, que a veces ni ellos entienden. Pasando al tema del Instituto Nacional Electoral, las multas del Instituto Nacional Electoral, te voy a pedir, Leonardo, si ponemos la imagen, esta tablita que hicimos, donde señala precisamente, pues, cuáles son las multas, los partidos que están siendo multados, los montos de estas multas, y que, pues bueno, en algunos casos, pues algunas gentes decían, pues lo de los partidos políticos, pues están celebrando, a lo mejor echándose un coñac ahí tranquilamente con Emilio Lozoya o con quién sabe quién, tranquilos por el tipo de multas. Se habla que el INE está, multas del INE por un total de 1,203 millones de pesos, y ahí está usted viendo en las tablas, pues la multa que se le va asignando, que se le asignó a cada uno de estos partidos. Y el que llama la atención, además, es el Partido Verde Ecologista de México, pues donde pues también se le señalan, además de estas multas de 84 millones de pesos, pues otra multa adicional de 40 millones si pierde las prerrogativas por un año para radio y televisión. Esos son los tremendos castigos que están teniendo los partidos políticos, y el Partido Verde Ecologista, por haber usado estos influencers, pues le está saliendo en 40 millones, y perder un año de prerrogativas, ni siquiera tiene que ser en un año electoral, en cualquier año, y se pierde las prerrogativas por un año. ¿Cuál es tu valoración del papel del INE y de las multas que se están implementando a los partidos, Alejandro Almazán? No, pues no sé, digo, me sorprende, ¿no? Es como un papel muy irrisorio de pronto el del INE, ¿no? Porque al Verde le sale casi gratis, ¿no? Todo lo que, o le dan un regalo, pues a pesar de todo lo que hizo, ¿no? Es decir, pagar 120 millones, ellos tienen de prerrogativas algo así de más de 500 millones de pesos, bueno, pues en realidad pues tampoco les afecta, ¿no? Yo veía que la gente pues estaba un poco molesta, pues por esto, ¿no? De que, oye, y el registro, ¿no? ¿Por qué no se lo quitan? Yo a veces siento que el Verde tiene tentáculos en varios lados, y eso hace que de pronto el INE no sea de pronto tan duro con el Verde, ¿no? No sé, ahí debe haber algo. Yo creo que el Verde es como estos partidos, o sus dirigentes del Verde son como estos partidos en donde le apuestan a varios políticos, en donde tienen varias amistades, vínculos, etc., y terminan apostando, porque la verdad es que a mí me parece muy de broma, ¿no? La multa que le hacen al Verde. Lo mismo la multa de Samuel, ¿no? De Samuel García, electo gobernador de Nuevo León, tiene que pagar 55 millones. Digo, para un narco junior, pues 55 millones es quitarle un pelo a un gato, ¿no? O sea, yo sí creo que Samuel es un narco junior, ¿no? O sea, no me quitan esa idea de que es un narco junior, y que, bueno, pues que va a poder conseguir el dinero que se pueda. Lo que sí lo que ahora pienso es que, bueno, los defensores del INE, ¿dónde están para reclamar esto de las multas, no? O sea, ellos dicen que el INE
siempre son como, pues esto, ¿no? Estos árbitros y son muy honestos y hay que confiar en ellos y todo, pero pues cuando pasan estas cosas, entonces sí ya no, estos defensores como que ya no confían tanto en el INE, ¿no? Y ahí es donde viene como, pues, no sé, esta contradicción de estos mundos. A mí no termino de entender de verdad por cómo el verde logra sortear esto, digo, salvo que sea como, mira, Manuel Velasco y su abuelo pues, han sido mecenas de varios políticos, entre ellos el presidente López Obrador. Entonces, a lo mejor esos favores que de una u otra manera han comprado en el pasado han hecho que, bueno, pues que el verde pues, tenga una multa muy ligera y que van a seguir los excesos del verde. O sea, en las campañas vamos a seguir seguramente viendo cosas del verde, porque ya está claro el terreno. Puedes hacer lo que tú quieras, puedes incluso pues, recibir dinero del narcotráfico, no importa el INE, con las relaciones que puedas tener dentro del INE, vas a sortearlo. La multa morena de 300 y tantos millones, digo, es comprensible porque es un partido muy desasiado, ¿no? Todo adentro no saben qué hacer y bueno, pues evidentemente el INE los va a atrapar como los atrapó con el caso, digamos, de los dos candidatos, ¿no? Con Félix Salgado y con el de Michoacán, ¿no? Por de estos gastos, pues sí, pues son muy desasiados Morena, entonces, bueno, pues muy merecido lo tienen. Pero no deja a mí de llamarme, la verdad, la atención del verde. Es casi como si se hubieran sacado la lotería con esta multa del INE, ¿no? Y mi pregunta, digo, perdón mi ignorancia, pero yo no sé qué se hace con el dinero de las multas. O sea, el INE lo recoge y con eso invierte, lo regresa a la federación. La verdad no sé, ¿eh? Yo pues, en eso sí confieso mi ignorancia, porque digo, bueno, ¿y estos 1.200 millones a dónde van a parar? ¿Para qué son? ¿El INE en qué los utiliza? Digo, quiero suponer que los utiliza, bueno, pues, evidentemente para su organización, etc., pero no lo sé. No, esa es un poco mi ignorancia. Y bueno, pues ahora sí que le están diciendo a los partidos, haz lo que tú quieras, no importa, digo, salvo que sea Morena, pero haz lo que tú quieras porque las multas van a ser un poco, te van a apapachar, así que no te preocupes, ¿no? Eso es lo que yo veo, esa es mi lectura simplemente de las multas. ¿Okay? Según entiendo, Alejandro, el INE no es que les quite el dinero y lo guarde en una caja fuerte o algo, no. ¿Se les quita de prerrogativas? Se los descuenta. Los descuenta, okay. No se los entrega y ya con eso finalmente se cubre la multa. Al final del día, y es la pregunta que quería, el tema que quería plantear también, Manuel, al final del día los partidos no pagan nada porque es dinero público. O sea, no es que al Niño Verde vayan y le embarguen uno de sus departamentos, ese que tiene el penthouse en Cancún, no. Simplemente es dinero público. O sea, no hay afectación en términos reales para las arcas de los partidos políticos porque pues, es dinero que no pagan ellos, lo pagamos los que pagamos impuestos finalmente, ¿no? ¿Qué reflexión te da a ti, Manuel, todo esto que vemos ahora con las multas de el INE? Pues es un fomento a este tipo de conductas, ¿no? A final de cuentas, las multas casi las puedes ir presupuestar dentro de tus gastos de campaña. Dices, bueno, pues de hecho están financiando parte de las campañas sucias con este esquema. ¿Por qué? Porque tú ya sabes que si evades la ley y que cometes irregularidades, además de las irregularidades, por ejemplo, con el Partido Verde, que creo que eran... No recuerdo ahorita la cifra de cuántos millones invirtió para estos famosos tweets con los influencers. $1 millón. Sabes, el $1 millón ya sabes que lo vas a pagar y que de todas maneras la multa pues te la van a diferir al próximo año en el que no hay elecciones, ¿no? Entonces es casi como un crédito que les está dando el INE para que sigan haciendo este asunto. O sea, ya muchos ya traen el mismo esquema. O sea, el Partido Verde no es la primera vez que hace estas prácticas. Yo estaba por ahí en estos días de elecciones, me salieron ahí en los recuerdos del Facebook, pues miles de estos casos del Verde elección tras elección, ¿no? Entonces ya lo tienen presupuestado, ya le tienen tomada completamente la medida a las autoridades electorales, y yo creo que el INE sí tiene facultades para quitarle el registro al Partido Verde, pero lo que comentaba Alejandro de todos estos tentáculos y relaciones políticas que tienen las cúpulas del Partido Verde en varios sectores de la política nacional, pues impide
que se logre ejecutar esta medida. Y lo mismo pasó con Samuel García. O sea, si se hubieran puesto estrictos los del INE, como dicen que siempre aplican la ley con rigor, y con todos estos temas, pues Samuel García hoy no sería el gobernador electo de Nuevo León. Es clarísimo cómo hubo una inyección de dinero ilegal a la campaña, que recuerda mucho la de Enrique Peña Nieto, y ya sabemos pues las consecuencias que tuvo este dinero ilegal en la campaña de Enrique Peña Nieto para el país. Fue un caso muy grave y doloroso de cómo este tipo de esquemas de financiamiento, pues lo único que hacen es fomentar la corruptocracia al más alto nivel de la política nacional. Entonces, me parece que estamos viviendo en un esquema todavía en el que no hay una democracia plena y que el dinero sirve en el contexto electoral mexicano para comprar elecciones y seguir comprando votos de una manera o de otra a través de diversos mecanismos. A lo mejor ya no es el sistema corporativista que usaba el PRI para acarrear gente y obligarlos a votar, pero ahora a través de la propaganda y de los medios de comunicación, de las redes sociales, se está distorsionando mucho el debate público, y esto pues es a base de billetazos. Dime cuánto dinero tienes y te diré qué posibilidades tienes de llevarte una gubernatura o sacar algún beneficio político. Entonces me parece muy grave esta situación de cómo desde las mismas autoridades electorales, que se les llena la boca diciendo que ellos hacen cumplir la ley y pues, cosas de este tipo, pues a la hora de la hora, siempre que han sido puestos a prueba, quedan mucho a deber. Y creo que esta parte de las multas, que como bien lo mencionas, pues los partidos no pierden absolutamente nada, nada más dejan de recibir un poco de dinero el año que viene, y pues eso no les implica mayor problema. Yo creo que hace falta una reforma dentro de esta reforma política que se había anunciado y que ahorita está ahí como estancada. Poner restricciones más fuertes para este tipo de comportamientos, porque seguimos en el mismo esquema de que entre más dinero le metas tú a la elección de manera ilegal, más posibilidades tienes de ganar, porque al final de cuentas la multita que te van a poner pues es hasta favorable a los intereses de quien viola la ley. Entonces pues hace falta castigos más severos para evadir esta lógica perversa. Ya, gracias Manuel Hernández Borboya. Viendo el listado de las multas, la cantidad que le ponen a cada uno, pues casi parece un listado plurinominal, ¿no? Las multas son proporcional, ¿no? Si uno ve las cifras, de veras son prácticamente, parecen unas multas plurinominales, la proporción de diputados, diputadas que tiene cada partido político. Pasando al siguiente tema, Alejandro Almazán, y además le quiero avisar a usted, audiencia, y a ustedes, al terminar esta mesa vamos a tener una entrevista con Julio Hernández López, con Julio Astillero, precisamente, que fue uno de los aludidos hoy en el quién es quién de las mentiras de la mañanera. Estoy intrigado ahí a ver qué va a decir Manuel Hernández Borboya de esta chica de la mañanera del día de hoy, del quién es quién. Y Alejandro Almazán, ¿cuál es tu valoración de esta presentación de hoy? Y dejamos en suspenso la de Manuel. Sí, no, pues yo, mira, la verdad es que sí estoy sorprendido por lo de Julio Hernández, ¿no? La verdad es que sí no lo esperaba, nunca pensaba en otros actores, ¿no? Pero no pensaba en Julio. Digo, yo no lo he tratado, nunca lo he tratado, digamos, personalmente, pero le sigo la pisada desde hace varios años, y me parece que es un periodista que busca el equilibrio informativo, busca las fuentes, y bueno, y también, pues, como hacemos nosotros aquí, pues, plantea teorías quizá conspiratorias o agarra datos de aquí para allá para tratar de entender el juego político mexicano, ¿no? Yo creo que Julio pues ha ganado credibilidad picando piedra, ¿no? Y me sorprende. Creo que no es el caso, Julio, no es el caso, evidentemente, ni de Loret, ni de Raimundo, ni de Ciro y de toda esta gente, ¿no? O sea, quizá lo de Julio, lo que mostraron hoy, digo, ya él, ustedes se lo preguntarán, ¿no? Supongo. Pero bueno, me parece que si hay algo ahí con Julio, quizás sea un error, ¿no? Pero no es algo que sea una tendencia hacia,
¿no? Golpear o fomentar una fake news, ¿no? O sea, a mí me parece que yo sí creo, digo, por lo que he leído, visto de Julio, bueno, me parece que él no tiende hacia allá. Entonces me llama la atención, ¿no? No sé, digo, de lo otro, pues los otros medios esperados, el Financiero, ADN 40, ¿no? Con esto de los 19 millones de vacunas perdidas. Pero sin duda estoy un poco sacado de onda con lo de Julio, ¿no? Hay otras cosas que no me gustan de Julio, pero eso no tiene que ver con lo periodístico, ¿no? Es más bien como unas cuestiones más protagonistas, etc., pero eso lo tenemos los periodistas y esa es otra cosa, ¿no? Pero en una cuestión informativa, en una cuestión de trabajo, de equilibrio informativo, creo que Julio hace un buen trabajo, digo, no en balde, pues Julio es Julio, ¿no? O sea, digo, pues ahí ha ganado, ¿no? Entonces, no sé ahí qué pasó, ojalá que pues tenga muy buenos argumentos Julio y que empiece a abrir, incluso a lo mejor Julio da el pie para que, así como Daniel Blancas fue el otro día a la conferencia de López Obrador a decir, bueno, lo único que tengo es mi nombre y vengo a defender lo que aquí salió en el quién es quién, bueno, a lo mejor también Julio se puede dar ahí como una escapada o quizá desde su programa, qué sé yo, ¿no? Pero sí, en eso hoy estoy sacado de onda, ¿no? Digo, la información que nos presentaron al parecer, bueno, pues o sea, parece que, bueno, el gobierno dice que era mentira, bueno, no lo sé, ¿no? Julio tendrá ahí sus fuentes y qué bueno que lo van a entrevistar al rato, ¿no? Pero ese sí, hoy sí de verdad estoy sacado de onda y digo, bueno, pues quizá López Obrador al final está abriendo la baraja pues para todos, ¿no? Es decir, o sea, no solamente es esos que me atacan, ¿no? Sino en general, y bueno, pues ahora sí que así pues nos va a tocar a todos, ¿no? O sea, desde el día que hagamos algo, que cometamos un error, ¿no? A mí me parece que si hay algo en lo de Julio, me parece que es más un error, de verdad, que una cuestión, que una intención de querer hacer una fake news, como lo hace Beltrán del Río, como lo hace Loret, como lo hace otra banda, ¿no? O sea, aquí sí hay que medio separar estas cosas, ¿no? O sea, yo respeto profesionalmente a Julio en ese sentido, entonces por eso ahí sí quisiera separar, ¿no? Es que aquí el problema no es tanto que uno vaya o no a cometer algún error, Manuel, sino que la forma como se hace la selección de quienes son los elegidos de la semana para incluirlos en esa lista de quiénes quieren las mentiras deja mucho que desear, porque en el caso de Julio quedó muy evidente, no sé qué pienses tú, Manuel, que simple y sencillamente el argumento fue no es cierto y no presentó nada más allá, ni un documento, ni una argumentación, nada, e hizo a un lado, por supuesto, el hecho de que en ese espacio informativo astillero se pidió la entrevista del gobierno federal, de la secretaria de Medio Ambiente, y nunca hubo respuesta. Esa información no aparece allí. Pero el tema de fondo, Manuel, y quiero pedir tu reflexión, es esta metodología, esta forma como se presenta esta decisiones de elegir a quienes mienten según el gobierno, sin más allá de adjetivos, señalamientos, y la posición que te da decirlo desde el púlpito más importante, desde el espacio más importante, perdón, el espacio más importante informativamente hablando, que es la conferencia de prensa matutina, Manuel. Sí, pues desde el inicio de este ejercicio yo he venido señalando que es un desastre rotundo. Todavía le di ahí una semana para que corrigieran y demás, a ver si daban un golpe de timón, pero seguimos en la misma lógica. Son muchos temas irrelevantes, completamente intrascendentes los que aparecen en esta sección, y que por el contrario, fuera de aclarar cosas, se la pasan generando polémica y abriendo más frentes de batalla política. O sea, muchos temas complejos que requieren una mirada más a fondo para entender algunas posturas en torno a estos temas, pues son caricaturizados en la sección esta de quiénes quieren las mentiras de la semana, que pues como bien lo mencionas, Alberto, pues se limitan a decir, esto es mentira. Y ya, no es la palabra del presidente en este caso o de su equipo cercano contra la de los periodistas, pero no aclara absolutamente nada. Es un desastre completo esta sección. Me parece que es uno de los peores episodios o de las peores quizá la peor sección que hemos visto a lo largo de las conferencias matutinas,
porque fuera de aclarar, confunde todavía más, y que se utilice para señalar a las personas que el presidente no considera muy de su agrado, me parece preocupante. Yo quisiera ver si va a pasar lo mismo en el caso de otros comunicadores con aliados políticos del presidente, como por ejemplo con Ricardo Salinas Pliego en TV Azteca, que hemos llegado a ver unas cosas verdaderamente atroces en Televisión Azteca cuando hicieron un llamado a no hacerle caso a López-Gatell, al encargado de la pandemia en México, en uno de los momentos más críticos, y que no hubo ninguna consecuencia a partir de estos atrevimientos y señalamientos. Yo quisiera ver si vamos a ver este tipo de situaciones también en la conferencia matutina. Pero, y como lo comentaba Alejandro, digo, a lo mejor de repente uno se le puede ir un dato, una cosa así, pero esta condena contra periodistas es criticable y me parece reprobable por parte del gobierno de López Obrador, que yo creo que tiene muchos más frentes políticos que atender que estarse peleando con comunicadores como Julio Hernández, que más allá de que pueda tener el dato correcto, no, yo no lo sé, habría que ahondar en el tema a fondo para tratar de entenderlo, y seguramente ahorita en la entrevista lo va a comentar con más detalle. Me parece que el presidente está poniendo las miras en donde no es el asunto, ¿no? Hemos visto muy poco o sea, como si no hubiera demasiados casos de mentiras, de desinformación, de coberturas a medias, como lo que vimos con el caso Pegasus. Hubiera sido muy ilustrativo que presentaran un estudio de quién le dio cobertura a ese tema, por ejemplo, como lo hicieron alguna vez con un estudio del INE, porque tuvo una cobertura muy, muy pequeña en los medios tradicionales. Ese tipo de ejercicios pues podrían aportar más, pero lo que estamos viendo con esta sección pues es lamentable, vergonzoso y penoso. O sea, ya no sé qué más adjetivos ponerle a esta situación, que a todas luces pues es contraproducente hasta para el mismo presidente, pero que también tiene un séquito o un sector de simpatizantes muy duro que no aceptan ninguna crítica a López Obrador, y pareciera que es un mensaje dirigido a ese bloque duro López Obradorista para tratar de echarle más leña al fuego, pero pues en medio se están llevando la credibilidad de periodistas que desde mi perspectiva no amerita que estén en esta sección y que sean puestos o exhibidos de esta manera. O sea, me parece hasta pues irresponsable por parte de la presidencia de la República que estén haciendo estas cosas. Ya, pues bueno. Yo solo, perdón, solo quería agregar, digo, coincido con Manuel, en donde yo sigo diciendo que no es un fracaso, es por eso mismo, porque le habla a su gente, le habla a su sector duro, ¿no? O sea, AMLO le está hablando a ellos, no nos está hablando a nosotros. O sea, yo creo que incluso provoca, ¿no? O sea, esto de Julio es una provocación, ¿no? Y creo que ahí es donde uno dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que está tratando de hacer el viejo, ¿no? El pinche AMLO, ¿no? O sea, está provocando, pero ¿qué está provocando, no? Y ese es ahí donde creo que todavía no hemos resuelto los periodistas hacia dónde nos está llevando la provocación. Yo creo que hacia donde nos está llevando es hablar de esto, o sea, hacer este ejercicio entre nosotros, de hablar del periodismo, ¿no? Entre nosotros quizá desnudarnos, qué sé yo, ¿no? Pero creo que va hacia allá, ¿no? O sea, quizá en la metodología, por supuesto que está desfondada, ¿no? No hay una metodología, está como todo mal hecho. No es culpa de Ana Elizabeth, me parece que no es culpa de ella, sino más bien ahí tiene una responsabilidad más Jesús Ramírez, que pues es el que tiene que ver con todo esto, ¿no? Pero sí creo que el fondo al final está llegando y es a su sector duro, ¿no? Que es muy grande, ¿no? Muy, muy, muy grande, ¿no? O sea, yo veo las cosas que de pronto le ponen a ciertos periodistas y sí, ojalá que un día ahí aparezcan, ¿no? Aparezcan los que hoy alaban al presidente López Obrador así ciegamente, ¿no? Ojalá que un día también ahí aparezcan esos colegas, ¿no? Porque finalmente es hablar de todo el periodismo, no solamente de un sector, no solamente de los enemigos del presidente López Obrador, ¿no? Perdón. No, y yo ya después de escuchar también a Manuel diciendo, bueno, pues atacando ahí o golpeando o desacreditando
a periodistas o a medios que a veces pues son críticos o duros con el presidente, újale, pues ya hasta se me hace que nos está advirtiendo algo, Alberto, mi querido Manuel Hernández Borbolla, de lo que se nos puede avecinar. En esta lógica, Manuel, bueno, más allá de lo que ahorita vamos a platicar con Julio Astillero, hubo un tuit hace unos días donde precisamente Julio Astillero pues hace una crítica a la titular de la Semarnat, María Luisa Albores, porque lo dejó plantado. Iban a tener una entrevista y finalmente ella se echó para atrás y ya no le dio la entrevista cuando ya estaba anunciada, para hablar precisamente de lo que se dijo hoy en la mañanera. Hace algunas semanas también nosotros que hemos estado publicando y dando seguimiento al tema de la ley minera y sobre el tema del litio en México, el litio mexicano, incluso en alguna intervención con el presidente, pues después nos llamaron del Servicio Geológico Mexicano y de la Secretaría de Economía, pues para tener un encuentro, una reunión y clarificar algunas de estas cosas, pero no permitieron que estuviera presente quien hizo la investigación, la doctora Violeta Núñez. Dije, pues ¿por qué no van a permitir si es ella quien hizo la investigación? Pues no aceptaron que estuviera ella en la investigación, primero argumentando que porque no querían confrontaciones, cosa que entendí menos, y más viniendo de la doctora Violeta Núñez Rodríguez, que pues no sé con quién piensan que están tratando, pues. Y después ya el mero día de que asistimos ahí, porque en el consejo editorial platicamos el tema, si asistíamos o no asistíamos, y tomamos la decisión de asistir para finalmente tener información, porque no la han dado sobre el tema del litio. Dijimos, pues vamos a ver qué dicen. Y ya en esa reunión me dijeron que en realidad la doctora Violeta Núñez no podía asistir porque no era periodista. Cambiaron la versión. Voy a todo esto, lo traigo a cuento porque me parece algo muy sintomático y que si estamos hablando de transparencia y de la verdad y de presentar datos duros, pues si hubieran ahorrado este golpeteo a Julio Astillero y hubiera dado la entrevista, pues ¿qué es lo que está haciendo el periodista? Pues solicitando la entrevista con los titulares que tienen la información. ¿Cuál es tu valoración sobre una situación de esta naturaleza? Estos dos ejemplos que te pongo. Sí, pues pareciera que en el gobierno de la Cuarta Transformación la única comunicación posible son las conferencias matutinas de López Obrador, porque fuera de eso son muy, muy limitados los espacios en los que los funcionarios aceptan dar entrevistas o conferencias de prensa o situaciones por el estilo, ¿no? Ahorita estaba oyendo la entrevista con López-Gatell y me parece que es una excepción dentro del gobierno lo que ha hecho López-Gatell en términos de comunicación y me parece un acierto por parte de la Secretaría de Salud, pero este acierto no lo estamos viendo en todas las otras partes del gobierno mexicano, o sea, es decir, si no sale en la conferencia matutina ya no nos vamos a enterar de cosas que están pasando y sobre todo cuando hay secretarios que llevan meses sin aparecer en las conferencias matutinas, ¿no? No es ni siquiera que sea sistemático. O sea, yo me pregunto, el secretario de Agricultura, si no va a las conferencias matutinas, ¿no nos vamos a enterar absolutamente nada de lo que pasa en términos del campo mexicano? O sea, a este nivel de despropósito ha llegado la concentración de la política de comunicación de la Cuarta Transformación, al grado de que no conformes con negar entrevistas o información cuando se les solicita, todavía tienen la desfachatez de exhibir como mentirosos, entre comillas, a algunos periodistas que presentan una postura sobre esta situación. Yo creo que está muy, muy manoseado ese tema políticamente y que se presta mucho a la desinformación
precisamente. Ahorita tú ves las redes y hay un desconocimiento brutal del término chayotero, ¿no? Ahora todos son chayoteros. Cuando originalmente, pues el término era quien recibía dinero por parte del gobierno, de los viejos gobiernos priistas. De por qué se le llama chayote, pues porque el chayote tenía espinas, entonces era como que te pasaran un asunto espinoso, el sobre con dinero, ¿no? Esa situación se ha tergiversado completamente y López Obrador es en parte responsable de esta tergiversación del debate público y ahora resulta que cualquier periodista es chayotero, aunque no haya ni siquiera indicios de que está recibiendo dinero por parte de algún actor político, ¿no? Como comentaba Alejandro, pues sí, habría que ver para quién es un acierto este asunto de la sección de la conferencia matutina del quién es quién, porque a lo mejor a López Obrador le es redituable, pero en términos de la opinión pública y del debate público, para los que no son actores políticos, digamos, pues es evidentemente un fracaso rotundo. O sea, la manera en que se están posicionando estos temas de manera tan irresponsable, pues yo no veo qué beneficio le pueda traer a López Obrador. Digo, su bloque duro de todas maneras lo va a seguir, diga lo que diga y haga lo que haga, entonces tampoco es que sea tan necesaria esta comunicación con ese sector, a lo mejor sí para mantener encendido y para orientar las armas en redes hacia blancos específicos, pero eso me parece preocupante, y más porque como si no hubiera otros casos preocupantes, ¿no? O sea, por ahí... Pero fíjate, Manuel, cuando tú dices que de la opinión pública, ¿no? No, pues la opinión pública dice que es un fracaso. ¿Quién es la opinión pública, güey? La gente que está en redes, güey. O sea, te lo digo en serio, perdón. Te lo digo en serio. La gente que está en redes, o sea, el 98% de la gente que está en redes escribe barbaridades, cabrón. O sea, esa es la opinión pública, está bien, ¿no? O sea, yo esto es opinión pública. Hablo de alguien que comenta que hablando del bloque duro del que habla Manuel Hernández Borbolla, que muchos compartimos, dice, apoyo total al ejercicio de la muchacha que desmiente a los mentirosos. Ahora resulta que ese tal Manuel Borbolla viene de la nada a querer decirles a los mexicanos qué está bien y qué está mal. No. O sea, ¿cuál es la opinión pública? No, mira, yo creo que aquí, el interés público, ese me refiero yo. O sea, yo creo que estamos aquí finalmente tratando de decir algunas cosas que a la gente le puede ayudar, como siempre lo hemos dicho, ¿no? Tratar de ayudar a sus valoraciones. A lo mejor al final sí dice, sí, el ejercicio que hace el presidente de quién es quién, la verdad es que sí está chafa y no sirve, ¿no? Pero yo sí creo que algo que nos hace falta de pronto a los propios periodistas es seguir bajando allá a la raza, seguir hablando con la gente, ir a las colonias, no solamente yo desde aquí, desde la Roma, contar qué onda con el mundo, sino hablar con la gente. Y yo con la banda que platico, por lo menos con la banda de pie, de jodida, del metro, de aquí de insurgentes y todo, y que les he dicho, oye, ¿qué piensas del ejercicio de quién te dice? Está bien. Ah, cabrón, o perdón, güey, pero nosotros, o sea, a veces nosotros damos por sentado, como periodistas o como opinadores, no, esta madre está mal y así se queda, pero la gente luego tiene otra idea, de verdad, de lo que nosotros pensamos. Nosotros como gremio de pronto discutimos cosas del gremio, a la gente no le interesan los periodistas. De hecho, mucha gente nos odia, ¿no? Y nos odia no por nuestro trabajo, sino pues por la fama que tiene el gremio, ¿no? Y puta, de pronto hay que estar sorteando con eso. Cuando nos gritan prensa vendida, pues yo no le puedo decir a la gente que no, porque es verdad, o sea, la prensa está vendida, claro. O sea, habrá que ver y hay que ir medio diciendo, no, pues mira, fulanito, menganito y todo. A lo mejor hay unas generalidades o hay cosas que la gente entiende como algo generalizado y puta, y eso nos afecta, por supuesto. Pero yo sí pero eso no justifica que desde la presidencia no, por supuesto que no. Maneje información de manera tan irresponsable. O sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No, por supuesto. Mira, es muy claro que en efecto hay una irresponsabilidad del presidente, ¿no? O sea, yo sí creo que hay una irresponsabilidad. Está en su derecho. Hay una irresponsabilidad, sí, y eso tendrá que ser juzgado de otra manera, ¿no? Pero pues al final está en su derecho, o sea, como tú, o sea, sí, tiene una investidura, es el presidente, y quizá ahí vienen todas las complicaciones
éticas, morales, ¿no? Políticas, de oye, ¿y por qué este tipo? ¿Y por qué este tipo? Está en su derecho, o sea, y yo sí creo que de pronto Andrés Manuel no juega tan a lo tonto, hay unas cosas que sí me parece que son improvisadas y que dices, puta, no sabes ni, o sea, no saben ni cómo salir de estas mismas situaciones, ¿no? Pero hay en otras, del quién es quién, la verdad es que a mí sí me parece que está muy bien pensado, no sabemos todavía hacia dónde va, o sea, yo todavía de verdad no sé hacia dónde va, pero Pues el sí golpeteo creo, político pero sí, no va para ningún lado más que para allá. bueno, pues porque el golpeteo político también está del otro lado, Manuel. O sea, y el presidente pues ha decidido hacer una guerra franca hacia los periodistas. O sea, sí, eso fue lo que hizo, ¿no? O eso es lo que está haciendo, o hacia algunos periodistas, ¿no? La está haciendo, o sea, lo estamos viendo en vivo. O sea, la verdad es que tampoco nos ha mentido que estemos de acuerdo o no con ese ejercicio, pues la verdad es que sí, o sea, ahí es donde vienen quizá nuestras diferencias, ¿no? A mí me parece que está bien la provocación porque nos lleva a hablar del ejercicio periodístico, o sea, de decir, O sea, oye, ¿tú no crees que se haya mentido también desde presidencia o desde las oh, conferencias claro que sí, matutinas? no, pues claro que sí, y necesitamos mostrar todas estas mentiras. No, 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 por supuesto que sí, ¿eh? O sea, créeme que yo trato ahí de ponerme a veces en medio, no se puede, ¿no? A lo mejor me gana mi cariño, sí, hacia el pro-AMLO, ¿no? Hacia el obradorismo, no, no lo niego, ¿no? Pero a lo mejor es eso lo que tenemos que hablar, ¿no? O sea, yo creo que lo que nos está diciendo el presidente es, güey, hablen entre ustedes, es una provocación para que el medio empiece a hacer una limpieza y veamos, güey, a ver qué pedo, ¿no? O sea, y qué onda con nosotros mismos, ¿no? O sea, con nuestro protagonismo, nuestro narcisismo, güey. O sea, nosotros nos sentimos intocables, ¿no, güey? Los periodistas no somos intocables y todos se sienten intocables, cabrón, ¿no? Nuestra machitud, ¿no? Como periodistas, nos ha llevado incluso a salir en todos los medios, o sea, entrevista aquí, entrevista allá. ¿A poco sí tenemos tanto que decir los hombres, güey? No, no, pues no, cabrón. O sea, la verdad es que no, pero aquí estamos queriendo decir y hablando, y salimos en tal programa y ahora me entrevistan acá, y decimos lo mismo, ¿eh? Y esos son los periodistas, cabrón. Y yo digo, no, espérate, cabrón, o sea, debe haber creo yo, un gran debate entre el periodismo. Yo ya lo dije que no lo va a haber porque pues, pinches narcisistas y mezquinos que somos, ¿no? Pero ojalá hubiese esa discusión y créeme que podríamos incluso nosotros mismos puta, aprender cosas que no lo hemos hecho pues, por nuestra mezquindad y por nuestro narcisismo, ¿no? Pero yo creo que por eso está funcionando, por eso yo le apuesto a que funciona el ejercicio. Porque bueno, esa crítica que debería de haber en el gremio, como bien lo mencionas y yo coincido, también debería haber en la presidencia y no la hemos visto, ¿eh? No, no la hemos visto, no, y hay que señalarla, o sea, hay que estarla diciendo, no, claro, por supuesto, ¿no? O sea, todos los errores que han cometido de comunicación, o sea, el propio Andrés Manuel cuando habló de la clase media, puta, no se supo explicar, o sea, solamente nos dijo el final de la clase media, o sea, nos dijo el final de su razonamiento, y su final era, no, güey, es que hay gente que no es buena onda con el prójimo. No, pero espérate, cabrón, te saltaste toda la teoría, cabrón. ¿Dónde está el capital humano, güey? O sea, tú nos estás hablando, solo que él no nos lo dice, y a lo mejor seguramente no lo entiende, ¿no? Pero nos estaba hablando de Foucault y cómo Foucault habla del capital humano, ¿no? O sea, por ejemplo, tú, Manuel, si te vas a estudiar a Harvard, güey, pues tienes un capital humano y puedes venir aquí a presumirme, qué chingón. Yo tengo una historia de pobreza como la mejor la que tienen muchos, ¿no? En donde mi mamá vendió tortas para que yo fuera a la universidad y bla, bla, bla. Puta, pues está bien bonita romantizar la pobreza, cabrón. Pero ese no es el tema. El tema es preguntarnos, bueno, ¿por qué yo tuve oportunidades y por qué los otros no tuvieron oportunidades? ¿O por qué hay otros que tienen más oportunidades que yo? Ese es el problema central y el estructural de que al final habla López Obrador, pero no lo entiende, no se sabe explicar. Y esos son muchos errores que tiene él de comunicación. Tú hablas algo que es neta, creo que es el grave error que tiene el gobierno y tú lo dices muy bien, la concentración de la información, ¿no? En donde todo y los secretarios no hablan porque pues, López Obrador lo controla o se controla desde la vocería, ¿no? Y ese es un grave problema para el gobierno y por eso les pasan muchas de estas cosas complicadas en donde se meten entre ellos como en un callejón sin salida, porque tampoco luego lo saben explicar. No, tienes razón, Manuel, o sea, todo eso es verdad, o sea, y yo no lo voy a negar, aquí está. Creo que la otra parte también de la provocación, de hablar entre nosotros, es la que no se habla. O sea, hoy en la consulta, lo que más se dice o de lo que más se habla de los periodistas
es que la pregunta está rara, cabrón. No, la pregunta no se entiende. Ese es el análisis de los periodistas. No, cabrón, pues vamos a lo que realmente... De un sector de los periodistas. Un sector, bueno, de un sector, ¿no? Pero es mucho sector solamente habla de eso y dices, no, güey, a ver, espérate, cabrón, vamos a hablar también de lo que simbólicamente representa, porque esta consulta... Pero ese es también parte del problema de la comunicación con la presidencia, que no distinguen entre medios hegemónicos, medios tradicionales, que son parte de su consejo consultor, los dueños de esos medios que él mismo critica, y la prensa independiente. O sea, no hay ninguna distinción ni ningún matiz entre la presidencia de la República. Es amigo de Ricardo Salinas, o sea, imagínate, ya desde ahí está mal, no, pues ya desde ahí el pedo está mal, ¿no? O sea, no, te entiendo todas estas contradicciones. Ok, ¿no? caballeros. Y con Televisa igual. Ya, porque esto parece como más de que faltan los puntos y ya, pero no, ya, perdón. Sí. Alberto. No, nada más para agradecer esta conversación, porque la verdad que siempre es importante que se ventilen este tipo de situaciones. Como usted acaba de darse cuenta, no todo el mundo está de acuerdo en estas consideraciones, en este tema, y me parece que es lo más saludable, porque al final del día el debate tiene que darse en términos respetuosos, como lo acaba usted de presenciar ahora mismo. Y sí, la verdad es que hay muchos tela de dónde cortar, partir de la base de que se tiene que hacer una revisión autocrítica de hasta dónde ha sido útil, bueno, ha sido bastante útil, pero hasta dónde puede seguir siendo útil la concentración del presidente López Obrador en las conferencias de prensa matutina, de todo lo que implica el debate y la vida política en este país. Tiene sus riesgos, tiene también sus consecuencias, y en su momento también tuvo sus atribuciones, porque permitió concentrar la atención del debate en un personaje que tiene mucho tiempo en esto, se sabe defender, que es un animal político en toda la extensión de la palabra, pero que, bueno, después de estos 3 años habrá que revisar si no empieza a cometerse excesos y si las generalizaciones son todavía útiles en un momento tan delicado como el que vive el país. Pero bueno, como usted se ha dado cuenta, Ernesto, Alejandro y Manuel, tela de dónde cortar, hay muchísima. El tema es que se nos acabó el tiempo. No, y además la raza, la audiencia, y en esta esquina no pelearán 10 rounds, y empiezan ahí. La raza se ve que le gusta. Hasta algunos dicen, ya se puso chida la mesa. Cómo le gusta luego a la gente este tipo de acaloramientos, debates. A mí me gustaría nada más cerrar también con una breve reflexión. En ese sentido, a mí me parece verdaderamente lamentable cómo se está presentando esta sección. Yo no estoy en contra de la sección del quién es quién. Me gustaría que hubiera un profesionalismo y una seriedad, una rigurosidad periodística en lo que se presenta. No importa a qué periodista, pero yo sí comparto con Manuel esta parte de distinguir de qué medio estás hablando, estos medios hegemónicos, de qué periodista estás hablando, y particularmente, si se va a hacer una crítica, fundamentala, porque no puedes llegar a desmentir sin presentar las pruebas de hecho. Esta es la parte que me parece lamentable, más allá de que yo tengo una extraordinaria impresión del trabajo periodístico de Julio Astillero, haciendo un lado mi amistad en sentido estricto, pensando que fuera cualquier otro periodista, pues caray, ¿no? No creo que vaya de esta manera, y menos aún si este periodista le solicitó la entrevista a la titular de la Semarnat, que es quien de una u otra manera está intentando desmentir, es decir, la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, es quien está desmintiendo o intentando desmentir a Julio Astillero a través de una presentadora en una conferencia matutina, sin presentar las pruebas, y después de que esta funcionaria pues le negó la entrevista a Julio Astillero. No, yo no. Ahora sí, en esta ocasión, mi querido Alejandro, no, yo en algunas partes... No, o sea, como yo te digo,
A mí me parece que lo de Julio, a mí me sigue sorprendiendo, o sea, yo no sé por qué está ahí y qué bueno que lo vas a entrevistar. No, o sea, a mí me sacaría... No, pero me refiero no solamente a Julio, sino el formato de cómo se presentan. La metodología, como yo te había dicho... falta de rigor periodístico. Sí, me parece que la metodología está mal y ahí es responsabilidad de Jesús. O sea, Jesús Ramírez tiene que checar bien esa metodología porque no está bien. A mí me sigue pareciendo, como a ti, que está bien el ejercicio. O sea, pero la metodología está mal y tienen que ir ahí afinando. Bueno, ya, ya lo pues verán. es como les estaba comentando también Alberto, pues ven, así estamos todos los periodistas, cada quien con nuestro ángulo de cómo estamos viendo y entendiendo, pero créanos que lo hacemos de buena fe, desde nuestra razón y desde nuestro corazón. Así que, mi querido Manuel Hernández Borboya, Alejandro Almazán, muchísimas gracias por tomarnos siempre, acompañarnos en esta mesa, aquí en Al contrario, muchas gracias. Gracias, Manuelito, Alberto, Ernesto, muchas gracias, se los agradezco. No, gracias, Manuel, gracias. No, todo bien. Muchas gracias. No, todo bien. Saludos desde la esquina ruda. Ahí se ven a la salida, ¿eh? Ahí se ven a la salida. No, todo bien. O sea, es en buena lid. Mientras sea en buena lid, no hay problema. Pues sí, no tenemos por qué pensar igual. No, pues imagínate. Vale, bueno. Gracias, cuídense. Cuídense mucho, suerte. Nos vemos, bye bye. Hasta pronto.